días, iniciamos con nuestro culto dominical. Dice en el Salmo 108, Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos cuidas, porque nos amas, porque podemos sentir tu mano de protección en cada momento de nuestras vidas y porque hasta este momento tú nos has preservado. Queremos honrarte y darte las gracias por cada una de las bendiciones que tú nos regalas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora es tiempo de compartir nuestras gratitudes. Hagámoslo en familia. Da gracias a Dios en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias te damos porque sabemos que tú estás al pendiente de nosotros. Gracias, Señor, por cada día regalado, por la salud que nos das. Gracias por tu provisión, porque nada nos falta y tú nos das siempre en abundancia, Señor. Gracias porque estamos bien. Gracias porque sé que tú has guardado a tu iglesia Maranata. Te agradecemos tu fidelidad y tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice en Isaías 26, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esta semana sigamos orando por nuestra iglesia Maranata, por avivamiento espiritual en cada uno de los miembros y que nuestra confianza en el Señor crezca cada día más. Que a pesar del temor, nuestra fe sea fuerte y nosotros demos testimonio de eso. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias te damos porque sabemos que tú nos escuchas, que tú conoces también cada una de las peticiones de nuestros corazones, Señor, y sabemos que la respuesta que tú nos des es la mejor. Queremos pedirte en este momento por cada uno de los miembros de tu iglesia Maranata, que todos estemos en un mismo sentir, que todos deseemos el servirte y mostrar nuestro amor hacia ti en ese servicio. Que tú avives nuestro espíritu, que avives nuestra necesidad de ti, que cada uno en lo personal te busque y fortalezca esa relación contigo. Te pedimos también que tú fortalezcas nuestra fe,
que en medio del temor tú lo disipes con pensamientos de paz, que sabemos que eso solo proviene de ti. Fortalece nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 28 al 34. Acercándose a uno de los escribas que los había ido a disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Es tiempo del mensaje de esta mañana en labios de nuestro pastor. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos. Hoy, domingo 13 de diciembre del 2020. Dios les bendiga. Tomemos nuestra Biblia en nuestra mano y digamos la proclama de nuestra Iglesia Bautista Maranata. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla.
Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Mis hermanos, seguimos con la serie Marcos, discípulo de Cristo. Yo creo que nos va a llevar este término de año y el principio del próximo año, si Dios lo permite. Nuestro lema, Marcos 1:17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Tenemos un propósito, mis hermanos, ser pescadores de hombres. Bien, nuestro texto bíblico se encuentra en Marcos 12, versículos 28 al 34. Una hermosa narración donde interviene el Señor Jesucristo. Bien, el texto básico está en Marcos 12, 29 y 30. Dos textos hermosos que debemos de atesorar en nuestro corazón. El título de sermón, lo que todo hombre debe saber. Sí, mi hermano, lo que todo hombre debe saber. Y el propósito que me gustaría que lleváramos en nuestro corazón es saber que nuestro Dios desea que tú y yo y todo hombre conozcamos de Él y expresemos nuestro conocimiento de su grandeza, santidad y poder, además de todas sus perfecciones. El deseo de Dios es ser visible al hombre y que le conozca. Él es un Dios único, en unidad perfecta, en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y que al conocerlo en su unidad única y perfecta, le amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es por eso que Jesús vino a este mundo y debemos de esparcir la gran noticia para que muchos le conozcan y que no permanezcan lejos de Dios. Amén. Déjenme introducirme de esta manera, hermanos. Hoy en esta temporada en que la mayoría de nuestras casas dan un toque especial de celebración con adornos, listones, esferas y luces, pues recordamos el nacimiento de Cristo, tiempo de alegría y regocijo. Cosa contraria a lo que muchas personas experimentan, ya que diciembre estadísticamente muestra un alto índice de suicidios. Gente deprimida, triste, en soledad, por lo que su vida es no grata para ellos. Y mientras las calles de las ciudades y los grandes edificios y la mayoría de las casas son adornadas con luces multicolores, esas luces multicolores de la vida, estas vidas se extinguen en muchas personas. Esto no debe ser así, pues Jesucristo vino a darnos vida y vida nueva y eterna. Pues su vida dio a cambio de todos nosotros, de todos los hombres, de todos aquellos que le recibimos como Señor y Salvador, ya que en la cruz del Calvario ofreció su vida en sacrificio y muerte. Lo hemos repetido y no nos cansaremos de repetirlo. Para solo así pagar por nuestras culpas y pecados, quitándonos la potestad de la muerte y darnos vida nueva y vida eterna al resucitar. Por lo que celebremos y compartamos la buena noticia. Dios en Cristo está cercano. Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo que hoy vayamos a nuestro texto allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del versículo 28 al 34. Y el escriba, cuando Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios, pensemos en ello. Este escriba era muy probablemente de los fariseos y que por esta razón había visto con agrado la forma magistral con que Jesús había defendido la creencia compartida de ellos en la resurrección. Aunque en el Evangelio de Mateo se nos dice que el escriba le preguntó para tentarle, allí en Mateo 22:35. Sin embargo, aunque algo de esto pudiera haber habido en sus intenciones originales, parece que finalmente hubo cierto acercamiento a Jesús. Este escriba se acercó a Jesús, con el que quedó admirado al escuchar su sabiduría. A esto debemos asumir las palabras de Jesús. No estás lejos del reino de Dios, le dijo allá en Marcos 12:34. Quizá podemos suponer que en este hombre había cierta sinceridad en buscar a la verdad en Jesús, pero que inicialmente estaba influido por el clima de desconfianza y las enseñanzas que se respiraban contra Jesús de parte de sus correligionarios, de parte de sus compañeros escribas y sacerdotes y los demás grupos enemigos de Jesús.
Por lo que hoy en este tiempo sigue siendo la influencia de los demás muy fuerte. Un fuerte lazo que el enemigo usa con gran eficacia, ya que seguramente hemos escuchado cuando compartimos las buenas noticias de salvación, que dice la gente, sí, pero la religión que me enseñaron mis padres, o sí, pero la Virgen o tal santo. Estas influencias de antiguas creencias de religiosidad no les permiten ver la luz del Evangelio. No están lejos del reino de Dios, pero no están dentro del reino de Dios. Siguen muertos en sus delitos y pecados, alejados de la ciudadanía del reino y en camino de muerte. Por lo que en este tiempo de celebración compartamos a Jesucristo y que esta sea una verdadera Navidad recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, y solo entonces, entenderán y sabrán que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. En primer lugar, mis hermanos, ¿qué es lo más importante que todo hombre debe saber? Marcos 12:28 nos dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La pregunta que hizo a Jesús era típica de un escriba judío. Los rabinos habían identificado 613 mandamientos que dividían las diferentes maneras mientras sostenían complicadas discusiones. ¿Tenían todos la misma importancia? ¿Cuál de ellos era el más importante? Pero dejando a un lado los interminables debates de los judíos que ellos pudieran tener sobre esta tierra y sobre este tema, no cabe duda que el asunto es importante y sigue siendo importante para nosotros. Hoy en día muchos estudian la palabra de Dios y ponen mucho énfasis en temas como el sábado, el ayuno, las lenguas, las sanidades, la prosperidad, la predestinación, como si estas cosas fueran las más importantes de la palabra de Dios. Y por otro lado, está la opinión popular sostenida por aquellos que normalmente no estudian la palabra de Dios, no tienen conocimiento de ella y creen que si no han matado, no han robado, no han violado, no han secuestrado, ya han cumplido los principales mandamientos y Dios no les condenará. Es un error. Para saber si estas actitudes son correctas, es importante que volvamos a escuchar nuevamente la respuesta que Jesús dio al escriba en Marcos 12:29. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Como era habitual en Jesús, Él volvió a usar la Escritura para su respuesta. En esta ocasión citó el resumen que Moisés había hecho allá de la ley en Deuteronomio 6, del 4 al 5, cuando dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Notemos que el primer punto de este resumen consistía en una declaración del monoteísmo que caracterizó la revelación de Dios y que los distinguió durante miles de años de todas las demás religiones de la antigüedad que eran paganas y politeístas, o sea que tenían muchos dioses. La palabra afirma que hay un solo Dios que se identifica con el nombre de Jehová. Él es el creador y sustentador de todo cuanto existe y fuera de Él no hay ningún otro. Solo Él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos y se ha revelado, se ha hecho visible a través de su palabra. Isaías 44, 6 al 8 nos dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anunciéles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois testigos, y no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44, 6 al 8. Hermanos, pero el hombre no ha querido servir al único Dios verdadero. Y constantemente se ha inventado otros dioses falsos. Y la verdad
es que aunque han pasado muchos siglos, el hombre sigue dando culto a las mismas divinidades paganas del pasado. Son las mismas con otros nombres, son las mismas encubiertas. En la actualidad, uno de los dioses a la que la sociedad rinde culto en todas partes es el sexo, a lo que los antiguos griegos llamaban Afrodita. Y lo mismo ocurre con otras muchas viejas divinidades paganas, falsas, todas ellas, como por ejemplo el alcohol, al que muchos siguen entregando sus vidas como si fuera un dios, ¿verdad? Y al que los griegos ya habían puesto el nombre de Dionisio o Baco. Y lo mismo podríamos decir del dios de la guerra, el dios del dinero, el dios Mamón, ¿se recuerdan? El dios del placer, el dios de la fama, el dios del Estado. Cada vez que el hombre incrédulo se enfrenta con circunstancias de su vida que escapan de su control, se enfrenta a lo que él llama el dios del azar, la misma diosa a lo que los griegos denominaron Tique. Y muchos antiguos y también modernos creen que esta diosa, la diosa del azar, es la responsable de la aparición de los seres humanos sobre la tierra. Dicen ellos que fue por suerte. Por lo tanto, la primera cuestión con la que nos tenemos que enfrentar no es si creemos en Dios o no, porque como la experiencia de los siglos ha demostrado, el hombre siempre ha creído en algo. El punto fundamental es si creemos en el único Dios verdadero o nos creamos otros dioses que ocupan su lugar en nuestras vidas. Una vez establecido el hecho fundamental de que hay un solo Dios verdadero, Jesús pasó a afirmar que éste debía ocupar el lugar supremo en la vida del hombre. Esto es algo que podemos recordar constantemente en nuestras vidas, porque con frecuencia gastamos toda nuestra energía en otras muchas cosas, dejando a Dios en último lugar. Atendemos las demandas y presiones de otros y nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros. Y en otras muchas ocasiones, cuando por fin tenemos en cuenta a Dios, creemos que Él tiene que estar a nuestra disposición para librarnos de cualquier inconveniente o molestia que nos pudiera seguir. Como si nosotros y nuestras circunstancias fuéramos lo más importante de este mundo. Pero con su contestación, el Señor Jesucristo nos recuerda que Dios debe ocupar la prioridad en todo. Por lo que la pregunta es para ti, mi amigo. ¿Crees en el único Dios verdadero? En segundo lugar, Jesús explica cómo debe ser nuestra actitud correcta ante Dios. El hombre debe amar a Dios sobre todo su ser y con todas sus facultades. Repito, Jesús explica cómo debe ser nuestra actitud correcta ante Dios. El hombre debe amar a Dios sobre todo su ser y con todas sus facultades. Por lo que a continuación Jesús explica que la actitud correcta del hombre ante su Creador debe ser de amor. El hombre debe amar a Dios sobre todo su ser y con todas sus facultades. Marcos 12:30 nos dice de la siguiente manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sin lugar a dudas, mis hermanos, este es el mandamiento más difícil de cumplir para el hombre. Veamos algunas de las razones que no son tan difíciles. En primer lugar, amarás a Dios con toda tu mente. Jesús, el gran maestro, añadió la mente, el pensamiento, el razonamiento, entre aquellas facultades que han sido dadas al hombre y que deben de estar involucradas en su amor a Dios. Tal vez a muchos les parezca extraña que Jesús incluyera la mente, el razonamiento, porque generalmente identifican el amor con las emociones y no con el intelecto. Algo de esto parece estar ocurriendo en algunas de las iglesias que se dicen ser evangélicas. De un tiempo para acá suceden cosas raras donde le dan importancia. Parece ser lo que se siente en los cultos es más importante y no lo que se aprende en la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es lo importante. Parece como si para poder participar en la adoración fuera necesario primero apagar la mente, desconectarnos y después dejarse de llevar por el ambiente.
También la música cristiana moderna parece estar diseñada para este mismo fin. Es triste observar cómo las letras de las canciones cada vez son más pobres en contenido y agotadoramente repetitivas. Por cierto, acabo de ver una película sobre el autor de una de las canciones cristianas tituladas ¿Cómo podré imaginar? Allá de las canciones más famosas en Estados Unidos. Estas canciones, lo más triste de todo esto es que el compositor no se la compuso a Dios, se la compuso a su papá, que era un monstruo, un mal hombre, pero que el Señor luego lo convirtió. Y este hombre se ve que su vida no era consagrada y que tocaban por negocio en lugar de por adorar a Dios. Estas canciones producen dinero, hermanos, a las disqueras, a los artistas. Por eso es que ahora hay muchos artistas que se dicen cristianos y tocan música moderna. Este tipo de canciones incluso son baladas románticas, con el propósito de desviar la esencia de Dios y enaltecer el sentimiento y las emociones. Músicas que si no llevan la palabra Dios, Cristo, Jesús, pudieras cantársela a una mujer, de un enamorado a otra enamorada. Tengamos cuidado. Recordemos bien, el Señor Jesucristo dijo que para amar a Dios es imprescindible usar también nuestra mente, nuestro razonamiento. ¿Cómo podemos amar a alguien a quien no conocemos? ¿Y cómo podemos adorar correctamente a ese alguien? La única forma de conocerle es a través de su palabra, la palabra de Dios. Y así lo conoceremos. Pero si desconocemos la palabra, tendremos que escuchar la misma reprensión que Jesús hizo a la mujer samaritana. ¿Se recuerdan? Cuando Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Juan 4:22. Tal vez nuestras intenciones sean buenas, pero lo estamos haciendo mal, lo están haciendo mal estas personas. Es por eso de tanta experiencia no bíblica. Gente sincera, dando vueltas como reguiletes, gente cayéndose y haciendo desfiguros, danzando y gritando no sé en qué idioma, riéndose a carcajadas, perdiendo el control de sí mismos, convulsionándose algunos, por lo que no se puede amar ni adorar a un Dios al que no conocemos. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces vemos a Jesús haciendo tales disfiguros o a sus apóstoles? Lo que puedo ver es que Jesús veía este tipo de experiencias en las personas poseídas por los demonios y los expulsaba, liberándolos de esa gente poseída que de alguna manera había dado lugar al diablo, como el endemoniado gadareno, ¿se recuerdan? De ahí lo importante de estudiar la palabra de Dios. Recordemos al apóstol Pablo allá en Hechos 17:23. Le respondió, cuando llegó, ¿verdad? Se sorprendió de la religiosidad de los antiguos atenienses, que habían llegado incluso a construir un altar al Dios desconocido. Inmediatamente comenzó a explicarles quién era ese Dios al que ellos desconocían, para que pudieran conocerle y adorarle en verdad. Nos queda claro, si no conocemos a Dios, nuestro amor por Él no pasará de ser un sentimiento momentáneo, una atracción vaga y fácilmente pasajera. Es por eso que vemos a tanta gente que se dice, yo fui cristiano. En alguna ocasión una señora nos decía, es que yo fui cristiana. Ah, caramba. La verdad es que nunca conocieron a Dios. Juan nos lo enseña en 1 Juan 2:19, nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En realidad, no estaban lejos del reino de Dios, pero nunca estuvieron dentro del reino de Dios. Nunca recibieron a Jesús en su corazón y en su mente. Tristemente podemos recordar a muchas personas, algunas de ellas entrañables, queridas por nosotros, pero que menospreciaron y menosprecian, se alejaron de la vid verdadera, por lo que recordemos que separados de la vid,
Los pámpanos mueren y con gran pena vemos sus vidas destruidas, sin rumbo, dando tumbos por aquí y por allá, persiguiendo la vanidad de la vida, viviendo vidas llenas de conflictos y en muchos casos vidas destruidas porque le hicieron caso al diablo. Bien dice el Señor Jesús en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, que los deseos de él hacen, el cual es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oremos por estas personas, hermanos, que las conocemos, que han ido a nuestros templos, que se han congregado con nosotros, que han crecido de niños con nosotros y ahorita andan dando tumbos por su vida, vidas destrozadas por el enemigo. Por lo que tenemos gran privilegio y responsabilidad. Obremos con el amor de Dios y vayamos por esas almas que el enemigo tiene cautivas. No cesemos, instemos en todo tiempo. Y si hoy en este tiempo nuestro amoroso Salvador pone en tu mesa, ahí en tu casa, a estas personas, háblales de Jesús, de su amor, que Él quiere que le conozcamos en verdad y Él quiere que le amemos con todo nuestro intelecto, razonablemente, que lo entendamos, que vean dónde les ha llevado el huir de su presencia. Recuérdales lo que Jesús vino a revelarnos en su nacimiento, o acaso lo dejaron fuera como hicieron los dueños del mesón, dejando a Jesús fuera de las puertas de su vida. Hoy Jesucristo resucitado desea darte verdadera vida y libertad. Si eres sincero, hasta hoy te has dado cuenta la condición pobre en que vives. No desprecies esta oportunidad. Recuerda que nuestro amoroso Salvador no despreciará jamás a un corazón contrito y humillado. Ven a Jesús, experimenta su perdón y su gran amor. Y te aseguro, tu vida será transformada en vida nueva y eterna. Y jamás serás vencido por el mal. Siempre irás de victoria en victoria, porque Jesús estará contigo. Amén. Bien, hermanos. En tercer lugar, preguntémonos, ¿cómo es posible amar a un Dios santo? ¿Cómo es posible amar a un Dios santo? Si nuestra lucha por amar a Dios tenemos que reconocer dificultades intelectuales. Muchas cosas no podemos entenderlas de las que dice la Biblia. Sus pensamientos, dice, son más altos que los nuestros, pero recuerden que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros, para bendición nuestra. La verdad es que estas cosas en algunos casos son difíciles de interpretar. Pero ¿cómo puede un hombre pecador llegar a amar a un Dios santo que aborrece el pecado? En el Evangelio de Lucas nos relata la visita de Jesús que hizo a la casa del fariseo llamado Simón. ¿Se recuerdan? Allá en Lucas 7, 36 al 50. Durante la comida, el Señor le contó una parábola en la que presentó el pecado como una deuda que no se puede pagar. ¿Recuerdan? Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le pregunta a Simón, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y una vez más, la sencilla parábola de Jesús ilustró de una forma exacta las grandes dificultades que el hombre pecador tiene, para amar a un Dios santo. Pero en un momento del relato, la parábola dio un giro inesperado. El acreedor perdonó a los deudores. Sin lugar a dudas, en la sociedad donde vivimos es muy difícil encontrar un acreedor tan generoso y compasivo que esté dispuesto a perdonar la deuda por completo, borrándola sin más. Pero el hecho es que esto es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Perdonó nuestra deuda. Entonces, es cuando tiene sentido la pregunta que Jesús hizo al terminar. Se la hizo a Simón. ¿Cuál de los 2 deudores que habían sido perdonados le amaría más? Si nos fijamos, de repente todo ha cambiado. El acreedor ya no inspiraba temor, sino todo lo contrario. Y lo mismo ocurre cuando todo aquel que ha visto cancelada su deuda con Dios, inmediatamente surge dentro de él un profundo amor y gratitud
hacia quien le ha tratado en forma tan buena, tan generosa. De hecho, si una vez que hemos sido perdonados por Dios, mantenemos una actitud fría y distante con Dios, sería más razonable pensar y dudar que si realmente hemos experimentado genuinamente el perdón de Dios. Muchas personas dicen haber recibido a Cristo y hacen la oración de fe. Sin embargo, sus vidas no se ven que deseen el amor de Dios, que deseen conocerle más y más. Se alejan. Esto era precisamente lo que Jesús quería enseñar al frío y calculador de Simón. ¿Cuál de los dos deudores que había sido perdonado le amaría más? Relacionando lo que acabamos de entender con relación al mandamiento de amar a Dios, tenemos que concluir que es imposible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya experimentado primero el perdón y el amor de Dios en su propia vida. Repito, tenemos que concluir que es imposible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya experimentado primero el perdón y el amor de Dios en su propia vida. El apóstol Juan lo expresó de la siguiente manera ahí en su primera carta, capítulo 4, verso 10 al 19. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, el amor hacia Dios solo puede surgir como una consecuencia del perdón recibido. Y la falta de éste demuestra infaliblemente la falta de Él. Vemos ahora lo que el Señor nos dice en Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amar a Dios le proporciona al hombre la única meta, que en último término es lo suficientemente grande como para satisfacer su intelecto, sus emociones y sus esfuerzos. Cualquier otra cosa, cualquier otra alternativa lo dejará con profunda sensación de insatisfacción y siempre terminará degradando y esclavizando su espíritu. Y esta es la razón por lo que el hombre siempre busca frenéticamente nuevas sensaciones y experiencias con el fin de llenar de alguna manera el vacío, el hueco, que es la ausencia de Dios en todo su ser. Buscan lo que llaman la felicidad, pero nada les satisface, ni la fama, ni la fortuna, ni placeres, ni el poder. Todo es vano, fútil y pasajero. Sin embargo, el diablo ha logrado introducir en la mente de ellos y en su corazón, de todo hombre, la idea opuesta diciendo: Dios es un tirano todopoderoso, decidiendo a quitarte toda libertad y a negarte los grandes placeres de la vida. Por eso el hombre lucha constantemente por liberarse de un Dios así. No olvidemos que esta fue la tentación que la serpiente presentó a Adán y a Eva ahí en el huerto, allá en Génesis 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, dice la palabra, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces la mujer le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero no del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. No comeráis de él, ni lo tocaráis, para que no muráis. Entonces la serpiente astuta dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la historia nos dice, ¿verdad? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y hoy estamos en la situación funesta de pecado, un mundo caído. Adán y Eva decidieron que querían ser independientes de Dios, como muchos hombres quieren hacer de su vida un cacahuate, dicen, ¿verdad? Decir por ellos mismos lo que era bueno y lo que es malo. De hecho, llegaron a pensar que podían ser sus propios dioses. Seréis como Dios, les dijo el diablo. Esto les condujo inmediatamente a la separación de Dios y aún un sentimiento de culpa y de vergüenza que les hizo huir
y esconderse de la presencia de Dios. Y todos nosotros le hemos seguido en este mismo camino de desobediencia, queriendo ser independientes de Dios. Por esta razón, cuando Jesús fue interrogado por el escriba acerca de cuál era el principal mandamiento de la ley de Dios, él volvió al propósito inicial por lo que el hombre ha sido creado, y que no era otro que el que disfrutara de todas las cosas en una relación plena, perfecta, de amor con nuestro Dios. Precisamente ese era el propósito de su venida a este mundo. Por eso Cristo vino a nacer en este mundo. Volver a reconducir, a religar al hombre en esa relación perdida con Dios. Pero, ¿cómo podría convencer a los hombres de que Dios no era un tirano todopoderoso, tal como el diablo les había hecho creer? Sin lugar a dudas, este era uno de los grandes retos que tenía por delante. Para ello, una de las primeras cosas que hizo fue desenmascarar al diablo, hablando con toda claridad acerca de él. ¿Se recuerdan Juan 8:44 que ya leímos? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La acusación de Cristo quedaba demostrada por lo que ocurrió al principio de la creación. El diablo aseguró a Eva que no moriría si comía del árbol, y fue mentira. De hecho, quedó constancia de que el diablo es un homicida, ya que con sus mentiras condujo a nuestros padres por el camino que llevaría a la muerte, y muerte eterna. Pero aún había algo más que Cristo había de hacer para ganar el amor de los hombres para Dios. Como él dijo en repetidas ocasiones, había sido enviado por su Padre para dar su vida para salvar a los hombres. Este sería un argumento incontestable, un argumento sin discusión. ¿Cómo podría el diablo seguir haciendo creer a los hombres que Dios no los amaba si había estado dispuesto a dar por ellos a su propio Hijo amado? ¿Y cómo podrían los hombres permanecer indiferentes ante esta prueba tan grande de amor? Después de considerar todo esto, debemos concluir que el mayor pecado del hombre es que no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ese es el pecado del hombre. No amar a Dios, al único Dios verdadero, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Por supuesto, si preguntamos a la gente allá afuera, nadie dirá que el mayor pecado es este. Tal vez incluirán el asesinato, la violación, el secuestro, el robo u otras cosas similares. Pero esta no es la forma en que Dios lo ve. En este sentido, hay muchas personas que socialmente son consideradas buenas y decentes. Es más, caritativas, se quitan el pan de la boca para darlo al necesitado, que jamás ellos pensarían por su mente la idea de cometer homicidio o adulterio, porque sin embargo, a los ojos de Dios son grandes pecadores, debido a que han desplazado a Dios del centro de sus vidas. Jesús nos da la instrucción a su pueblo, del cual es lo importante, cómo debemos de ser, de realizarnos en lo importante. Jesús le respondió, el primer mandamiento es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu mente, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mis hermanos, cumplamos y amemos a nuestro Dios con este gran mandamiento. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.